Bienvenido nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos otra receta tipo pastel. Más que pastel, es un pastelito. Porque lo que estábamos buscando era hacer los pastelitos estos que hay en el Mercadona y en sitios de estos así, pues en supermercados de aquí de España, que son pues un rollito de sí, entre galleta, almendra, un rollito como de pastelito enrollado que tiene chocolate, pues buscando ese tipo de sabor. Entonces, buscando ese tipo de sabor, encontramos muy acertada el utilizar el cinnamon roll este. Entonces utilizamos pues el cinnamon roll, utilizamos, como ya ha salido en otras ocasiones, el hazelnut praline, que nos deja mucho juego para los chocolates. Utilizamos la vainilla Tahiti, que también nos da mucho juego. Utilizamos el sweet cream, utilizamos el Graham cracker y utilizamos el cheesecake Graham crush, que es una mezcla de cheesecake normal con Graham cracker y deja un saborcillo muy especial. Encontramos que la mezcla, que el líquido este del cheesecake Graham crush nos hace mucho juego y nos da mucho servicio. Yo lo he utilizado mucho y vamos, encuentro que está muy rico, ¿vale? Cuando haces mezclas con él, deja sabores muy ricos. Bueno, vamos a la receta. Del cinnamon roll este utilizamos un 8%. Un 8%, uy, ¿qué pasó? Es aquí, ¿vale? 0,8 mililitros. Como veis, es el sabor que va a predominar en la receta esta que estamos haciendo. El cinnamon roll. Le añadimos hazelnut praline, que es el chocolate con el chocolate que estamos jugando. Del hazelnut praline añadimos un 4%, 0,4 mililitros sobre 10 mililitros totales. Aquí. De la vainilla Tahiti, tenemos que abrirla. De esta, uy, de ahí no vuela. De esta cogemos un 2%, 0,2 mililitros. Es aquí, 0,2 mililitros de la vainilla Tahiti. Esta vainilla le da un sabor bestial. Esta vainilla, si me dices, ¿puedo cambiar esta vainilla? La puedes cambiar por la que quieras. Ninguna vainilla te va a dar este sabor. Pero vamos, a ver, podemos hablarte siempre. Si no tienes este sabor y tienes el resto de sabores y quieres hacerlo, pues oye, métele la que sea. Eso no tiene más, bajo mi punto de vista no tiene más tontería. Del sweet cream añadimos un 2% también. Sweet cream, un 2%, 0,2 mililitros. Pero ya lo he dicho en muchas recetas, si no tienes esto y tienes lo otro, oye, se hacen las recetas con lo que se puede y al que no le guste, pues nada, que me da igual. Tenemos que hacer con lo que tenemos, hay que apañarse con lo que se tiene. Yo os muestro recetas nuevas, ¿vale? O recetas diferentes, pero oye, si no tienes un sabor y tienes otros, pues se hace con lo que se puede y ya está, no hay más. Graham cracker creal, del Graham cracker creal metimos un 1%. Un 1% por aquí, 0,1 mililitros. 0,1 mililitros, prácticamente nada. Y por último, del cheesecake Graham cracker, que es el que nos hace más la masa, nos da consistencia al cinnamon roll, porque el cinnamon roll de por sí ya es eso, ya es un rollito de estos de canela, tiene un saborcillo así muy especial, ¿vale? Entonces, con el resto lo que hacemos es redondearlo aún más todavía. Con el cheesecake Graham crush este, pues lo que hacemos es añadirlo un poquito más, le añadimos un 3%. Un 3% es por aquí, un poquito menos. Menos aquí. Un 3% son 0,3 mililitros y con esto redondeamos aún más nuestro sabor. Y vuelvo a decir lo mismo, si os falta algún ingrediente, hay que apañarse con lo que se tiene. Entonces, si no se tiene una cosa, pues oye, o sea, si tienes ahí, punto, no hay más. A ver, si no tienes ningún aroma y tienes otros, pues hay un montón de recetas colgadas. Yo estoy seguro que con la cantidad de recetas que tenemos colgadas y más que se colgarán, ¿vale?
y muchas más que colgaremos, ¿vale? Porque empezamos a hacer muchas recetas y empezamos a ver, empieza a haber mucha gente que aporta recetas y aporta ideas y se van haciendo, y se van haciendo, y se van haciendo. Entonces, vais a tener recetas, con cualquier aroma que os compréis vais a tener recetas, que es la idea que se persigue, ¿vale? Que haya pues un surtido bastante grande y que haya un surtido pues de cosas de calidad, ¿vale? No hacer, pues yo qué sé, qué voy a decir yo ahora, sweet cream con graham cracker, no hacer eso, ¿vale? Sino hacer recetas pues con 4 o 5 aromas, incluso con 10 o con 12 aromas, pero que sean complejas, que haya calidad en esas recetas, ¿vale? Lo que buscamos es hacer alquimia, hacer recetas nosotros, pero que no tengamos nada que envidiar a líquidos comerciales. Llegar al punto de lo que veis ahí al fondo de esto, pues sigo luchando para eso, pero eso es complicado, muy complicado. Eso es, Sandman Juice está muchos pasos por delante de donde estoy yo, entonces todavía es muy complicado hacer eso. Hacer esta receta de aquí, lo mismo, es muy complicado hacer eso. Yo cuando hablando con amigos me dicen, ¿por qué no haces? Es que no puedo, es que lo que intento hacer parecido a eso no se parece en nada, es que no se parece en nada. Entonces yo aún no llego a ese nivel, me falta mucho para llegar a ese nivel. A ver, es como todo, son años de experiencia, yo esa experiencia no la tengo, entonces algún día igual llego a ese nivel, por el momento es imposible. A lo que digamos, la receta tiene un 20% de aroma total. Pues si tiene un 20% de aroma total, es 2 mililitros, 2 mililitros menos 5 mililitros de propilenglicol son 3 mililitros. Tenemos que añadir de propilenglicol 3 mililitros. Aquí, 3 mililitros. Hacemos la gomita esta y la metemos aquí dentro. Perdón, porque muchas veces toco el cable de la cámara. Cerramos, movemos y ya está. Y ahora añadimos glicerina, y de glicerina añadimos 5 mililitros. Prácticamente no tengo glicerina, voy a coger uno de los otros botes. Mililitros, levantamos el tubito para que caiga así no manche nada, baja, ya está, y añadimos la glicerina por adentro y ya está nuestra receta hecha. Le ponemos el taponcito, presionamos bien y tapamos, cerramos fuerte, movemos y ahí está nuestra receta hecha. Yo encuentro que más o menos todas son igual de complejas, tienen la media estaría entre unos 5 o 6 aromas, ¿vale? Algunas tienen 10 aromas, pero lo normal es que tengan pues eso, 6 aromas, 5 aromas y por ahí nos movemos. Y el nivel de calidad yo creo que está, pues lo estamos subiendo bastante el nivel de calidad, estamos dando pues unas recetas mucho más curradas, mucho más con paladares más exquisitos, ¿vale? Para pues eso, para mirar de llegar a más gente que sea más, que haya más movimiento, ¿vale? Que puedas, que si cada semana colgamos entre 3 y 5 recetas, que de esas al menos una le guste a la mayoría de la gente. Entonces, ir cogiendo todos los campos, al igual que ahora estamos metiendo recetas de tabaquiles, pues añadir chocolates, añadir cosas más complejas y jugar con ese tipo de cosas. Bueno, esto es todo y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.